Hola, bienvenidos a este video en donde estamos tratando temas de diseño de reactores. Ahora vamos a ver la sección de reacciones múltiples y además vamos a aprovechar para ver el concepto de selectividad instantánea y observar cómo podemos maximizar este parámetro. El objetivo de este video es presentar la estructura de diseño de reactores con reacciones múltiples, específicamente CCTR y PFR, y vamos a mostrar un camino de cómo maximizar la selectividad instantánea ocupando Excel. Bueno, lo primero que vamos a analizar pues es los pasos que debemos de seguir para realizar este diseño, los cuales son los siguientes. Como número uno es identificar el número de reacciones presentes en nuestro sistema. Una vez que analizamos eso, entendemos cuáles son los reactivos, cuáles son los productos, o en este sentido, cuántas especies están presentes, procedemos a realizar el balance molar para cada especie. Después de eso, analizamos la velocidad de reacción, o en este caso la cinética de cada una de las reacciones, y hacemos la parte de la relación de velocidades de reacción para cada reacción. Y con esto pasamos a la parte de estequiometría, en donde solamente vamos a identificar si la reacción es en fase líquida o en fase gas. ¿Vale? Después de eso combinamos y evaluamos. En este caso en específico vamos a ocupar Excel y lo que es Polymath para la parte de la evaluación. Bueno, como conceptos básicos debemos de entender que existen reacciones en paralelo o reacciones en serie. Y también existe lo que le llaman reacciones complejas, que es la combinación de reacciones en paralelo y reacciones en serie. Aquí la cuestión importante es identificar que para cada tipo de reacción, o bueno, para cada reacción en específico, vamos a tener una velocidad de reacción. Aquí A da B tiene una velocidad de reacción, específicamente una constante de velocidad y un orden de reacción. Y A da C también tiene una constante de velocidad y un orden de reacción. Lo podemos ver de esta forma o de esta forma. También debemos entender que en este tipo de reacciones vamos a tener un producto deseado y un producto indeseado. Lo mismo que en las reacciones en serie. Vamos a tener A da B, tenemos una constante de velocidad y un orden de reacción, y después B da C, tenemos una constante de velocidad y un orden de reacción. Eso es lo fundamental o lo importante de esta sección. Bueno, también como conceptos importantes existe lo que es la selectividad instantánea, que se denota como una S mayúscula. Y nos dice que es igual a la velocidad de reacción del producto deseado entre la velocidad de reacción del producto indeseado. Se le conoce como instantánea porque está en función de la velocidad de reacción, y recuerden que esta velocidad de reacción está en función del tiempo. Y también vamos a tener una selectividad total o global, que está en función de los moles. En la parte de sistemas en flujo vamos a tener la selectividad global, va a ser igual al flujo molar del producto deseado entre la del producto indeseado. Y para un sistema cerrado pues van a ser los moles del producto deseado entre los moles del producto indeseado. Estos conceptos los vamos a aplicar ahorita en un ejemplo, y también debemos de recordar las ecuaciones que podemos ocupar para cada sistema. Para un reactor batch vamos a ocupar el cambio de los moles de la especie con respecto del tiempo es igual a la velocidad de reacción de la especie multiplicado por el volumen, o también en función de la concentración. ¿Vale? Esto es para el CCT, para el reactor batch. Este J denota cada una de las especies que participan en el sistema de reacciones. Para el PFR es el cambio del flujo molar de la especie J con respecto al volumen, va a ser igual a la velocidad de reacción de la especie J. Igual está su forma en forma de concentración. Y está el CCTR. El CCTR nos dice que es el volumen es igual al flujo molar inicial de la especie menos el flujo molar final menos la velocidad de reacción de la especie J. Bueno, estas son las ecuaciones que engloban lo que es el balance molar de forma general, ¿vale? Ahora, en la parte de las velocidades de reacción, bueno, pues tenemos la velocidad de reacción neta por cada especie, ¿sí? Aquí dice que la velocidad de reacción de la especie J va a ser igual a la sumatoria de I igual hasta 1 hasta N, en donde I va a denotar el número de reacciones presentes. En este caso puede haber 2 reacciones, 3 reacciones o 4 reacciones. Entonces debemos de identificar
la especie en cuántas reacciones está presente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en la reacción de A da B y A da C, la que teníamos aquí, A estaba presente en 2 reacciones, ¿vale? El ejemplo que pusimos aquí, A da B y A da C. Entonces, A está presente en 2 reacciones. Por ejemplo, va a estar en la velocidad de reacción de 1, en la velocidad de reacción 2, si lo quieren ver así. Entonces, nada más hay que aprender a numerar las velocidades de reacción, y después está la sección de las velocidades relativas de cada reacción, ¿sí? Entonces, para cada reacción de forma independiente, A va a tener un coeficiente estequiométrico, ¿sí? Entonces se puede comportar de forma diferente. Aquí en este ejemplo pues no es tan visible porque el coeficiente estequiométrico de A para ambas reacciones es 1. Pero debemos de aprender a identificar esto, que la velocidad de reacción de A va a ser igual a la velocidad de reacción de B, va a ser igual a la velocidad de reacción de C y va a ser igual a la velocidad de reacción de D para este ejemplo, ¿sí? Pero la única diferencia es que va a estar dividido entre el coeficiente estequiométrico de cada especie a la que estamos haciendo referencia, a la velocidad de reacción, y además identificando que vamos a tener signo negativo para los reactivos, ¿sí? Y signo positivo para los productos. Entonces esa es la parte importante. Y en la parte de la estequiometría, pues también debemos de identificar si la reacción es en fase gas, vamos a tener que la concentración va a ser igual a una relación de la concentración inicial multiplicado por la relación del flujo de la especie entre el flujo total, por la relación de la presión y la temperatura. Aquí si el sistema es isotérmico, pues esto se va a hacer 1, y si no hay caída de presión, pues esto también va a ser 1. ¿Vale? También importante decir que el flujo total va a ser igual a la sumatoria de los flujos de todas las especies. Y cuando la reacción es en fase líquida, pues vamos a tener que la concentración va a ser igual al flujo molar entre el flujo volumétrico. Entonces, aquí esto es importante conocerlo para poder realizar el diseño de los reactores con reacciones múltiples. Bueno, para esto, pues vamos a ver un ejemplo. Nos da el ejemplo 8.1 o 8-1 de la bibliografía que estamos llevando como referencia, que es del autor Fogler, que viene en su capítulo 8 de reacciones múltiples, en donde nos da una serie de reacciones en paralelo en fase gas, en donde la primera reacción es de orden 0, la segunda es de orden 1 y la tercera es de orden 2. Nos están diciendo que A produce X, A produce B y A produce Y. Nos dan lo que es la velocidad de reacción para cada reacción y nos dan el orden de reacciones, ya lo había mencionado. Nos están dando la estructura de la velocidad de reacción para cada especie, ¿vale? Nos dice que esta constante de velocidad, la constante de velocidad que nos presentan aquí, está dada a 300 Kelvin, y también nos dan sus energías de activación en unidades de kilocalorías sobre mol. Bueno, con esta información nos piden que nosotros calculemos cómo y bajo qué condiciones de tipo de reactor, temperatura y concentración se va a llevar a cabo la reacción para que se maximice la selectividad de la especie B cuando se va a entrar o se va a contar con una alimentación de A el 0.4% molar y una velocidad de flujo volumétrico de 2 decímetros cúbicos sobre segundo. Esa es la primera parte. Nos pide que seleccionemos un batch, un PFR o un CCTR. Y bajo qué condiciones. Ahora, después de eso nos dice que cómo se puede mantener la conversión de B alta, manteniendo una alta selectividad. Entonces eso también lo vamos a realizar. Para esto pues nos vamos a pasar primero que nada a Excel, en donde vamos a calcular la selectividad. Yo aquí tengo ya los datos de lo que es las constantes de velocidad, las energías de activación, la temperatura de alimentación, las condiciones de operación del reactor, que son la concentración y el volumen, y con eso calculo el flujo molar, que es la multiplicación de la concentración inicial por el flujo volumétrico inicial. También tengo aquí la constante de los gases para lo que es la ecuación de Arrhenius, ¿sí? Y bueno, primero que nada, ¿qué es lo que vamos a hacer?
pues yo de forma muy sencilla y gráficamente puedo construir esta tablita, que es yo a cierta concentración puedo calcular la velocidad de reacción de X, la de velocidad de reacción de B y la de Y con eso calculo la selectividad. Bueno, ¿cómo obtuve esto? Bueno, aquí yo tengo estas ecuaciones en donde digo que la velocidad de reacción de X es igual a K1. ¿Por qué? Porque X solamente aparece en la reacción 1. Tengo la velocidad de reacción de B es igual a K2 por C de A. ¿Y por qué nada más aparece un término? Porque B solamente aparece una vez en la reacción 2. Y vamos a recordar que la reacción 1 es de orden 0, la reacción 2 es de orden 1. Y la velocidad de reacción de Y es K3 por C de A elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque la reacción 3 era de segundo orden. Entonces yo tengo ya estas fórmulas y yo sé que la selectividad es la velocidad de reacción del producto deseado, que es B, entre la del indeseado. En este caso tengo dos productos indeseados, que es X y Y, por eso se suman. Entonces esta es mi expresión matemática para poder calcular la selectividad. Entonces yo aquí, si ustedes notan, la velocidad de reacción está en función de la concentración. Y bueno, con esto pues yo calculo la velocidad de reacción de los productos, el producto deseado y de los indeseados, y calculo la selectividad. En este caso, como la concentración es 0, ¿sí? Pues la selectividad va a ser 0. De ahí va a ir aumentando, yo lo fui haciendo de 0.05, el incremento, ¿sí? Hasta llegar a 0.5. Y lo grafiqué. Y entonces observo cómo la selectividad empieza a aumentar conforme aumenta la concentración, pero llega un punto en el cual empieza a disminuir. Por consiguiente, obtengo un máximo, ¿sí?, de la selectividad gráficamente. Ahora, este valor pues es un poquito difícil de leer, solamente yo sé o identifico entre qué rango está mi concentración que maximiza mi selectividad. Entonces, para eso yo voy a hacer otra tablita, que es la que tengo aquí. Por ejemplo, yo sé que mi concentración inicial es 0.4. Entonces, con esa concentración yo obtengo una selectividad ya con este valor. Ahora, yo quiero que este valor sea máximo, entonces me voy aquí a Solver de Excel, le digo que esta, que es la selectividad, tenga un valor máximo variando lo que es mi concentración, y le doy resolver. Entonces aquí me dice que haya dado una solución y me encuentra el valor que maximiza la selectividad en función de la concentración. Obviamente estos valores de las velocidades de reacción deben de estar en función de la concentración, si no, no va a funcionar. Y bueno, yo obtengo que con una concentración de 0.111 la selectividad es máxima, ¿sí? Esto es igual a lo que marca en la literatura, sustituir esas ecuaciones y luego derivar la expresión con respecto a la concentración e igualarlo a 0 y encontrar la concentración que maximiza la selectividad, ¿vale? Eso es lo que marca en el libro, pero nosotros lo hacemos y obtenemos el valor numérico de esta forma, ¿vale? Ya con esto, que yo ya obtuve la concentración, bueno, pues tomo la decisión. Nos dice que para poder controlar la concentración de salida, pues es muchísimo mejor lo que es un reactor CCTR. Entonces, decidiendo eso, yo digo que la ecuación del CCTR es esta: el volumen es igual al flujo volumétrico por la diferencia de concentración de entrada menos la de salida sobre la velocidad de reacción. Entonces, yo con eso obtengo el volumen de mi reactor CCTR, que es esta ecuación, que es el flujo volumétrico, que es 2 multiplicado por la diferencia de concentraciones. Yo tengo la concentración de entrada menos la concentración de salida, que es la concentración máxima que encontré, sobre la velocidad de reacción, pero la velocidad de reacción es la sumatoria, o la velocidad de reacción de A es la sumatoria de todas estas velocidades de reacción, ¿vale? La de X, la de B y la de Y. ¿Por qué? Porque A está en todas las reacciones. Y con eso obtengo un volumen de un CCTR de 1567.53 decímetros cúbicos. Y con esto también obtengo el tiempo espacial, que es 783.73 decímetros. Recordando que el tiempo espacial es la división del volumen entre el flujo volumétrico. Bueno, ahora, ¿qué hago con esto? Con esto, pues yo calculo la conversión que va a alcanzar mi proceso con esta, maximizando la selectividad.
la conversión va a ser igual a la concentración inicial menos la concentración final entre la concentración inicial, y obtengo una conversión del 72%. Bueno, ahora después de esto marca la literatura que hagamos el análisis de la temperatura. Eso es un caso especial debido a que ellos encuentran la fórmula de la concentración en función de las constantes de velocidad y después de esto sustituyen la selectividad con la ecuación de Arrhenius para dejar todo en función de la temperatura, y hallan que no hay variación porque el exponencial se hace 1. Nosotros aquí vamos a dejar precisamente la constante 1 en función de la temperatura, ¿sí? Nos estaban dando la constante de referencia 300, por eso tengo aquí la constante de velocidad, y esta es la expresión de Arrhenius, por eso también tengo la energía de activación. Y bueno, yo observo que la selectividad disminuye con cambios de temperatura. Miren, yo tengo 300 y de aquí, si yo le muevo a 301, vean, la selectividad disminuye. Y entonces si disminuyo la temperatura a 299, también disminuye la selectividad. Entonces llego a la conclusión de que pues la temperatura a la cual debe de operar pues es 300. Entonces yo debo de decir que la concentración, o más bien el volumen de un CZR para operar y mantener una selectividad alta en cuanto a B es de 1567.54 decímetros a una temperatura de 300 Kelvin, ¿vale? Y la concentración pues es, la concentración de salida es esta. Ahora, en el inciso B nos dice que cómo podemos incrementar la conversión de B y mantener la selectividad elevada. Para esto, la literatura nos marca que debemos de ingresar un reactor PFR seguido de lo que sale del CZR. Entonces, lo que vamos a hacer es resolver el balance. Para resolver el reactor PFR necesitamos conocer los flujos de salida del CZR. Entonces, ¿cómo los calculo? Con estas ecuaciones. El flujo de A que sale va a ser igual al flujo de A inicial por la conversión. Entonces, básicamente, nada más multipliqué los 0.8 por la conversión, que es 72%. Ahora, para X, para B y para Y, tuve que apoyarme de los balances molares. Recordando que cuando se tiene una ecuación de balance, con los balances molares cumplimos con los grados de libertad y podemos resolver. ¿Vale? Entonces, este es el balance molar y de ahí nosotros podemos obtener F de X, F de B y F de Y. Ya no lo puse, pero es lo mismo. Yo conozco el volumen, F de X no entra, entonces es 0, y me queda la relación de menos F de X entre menos la velocidad de reacción. Entonces, menos entre menos da más, y con eso yo puedo obtener que F de X es igual al volumen por la velocidad de reacción. Entonces, de ahí yo tengo esta operación, y lo mismo hago para B, y lo mismo hago para Y, ¿vale? Bueno, ahora con esto, pues yo me paso a diseñar el PFR. Lo tengo aquí, lo inicié en Excel, pero es un código, o bueno, es una hoja de cálculo muy grande, ¿sí? Y lo resolví con el método de Euler. Planteé los balances molares del reactor PFR, que es el cambio del flujo molar de A con respecto al volumen es igual a la velocidad de reacción de A. Esto es muy sencillo, para X es lo mismo, para B lo mismo y para Y lo mismo. Tengo aquí los datos y la única cuestión importante es recordar que la velocidad de reacción queda en función de las concentraciones. Entonces el paso de la estequiometría es este. La concentración de A es igual a la concentración total inicial multiplicado por el flujo de A, el flujo molar de A entre el flujo total. Ahora, el flujo molar se va a resolver con la ecuación diferencial y el flujo total pues sería la sumatoria. Es por eso que aquí yo tengo el flujo total, que sería la sumatoria, y tengo estos valores. Estos valores son las condiciones iniciales de las ecuaciones diferenciales, ¿vale? Y estos valores son los que obtuve yo aquí, ¿vale? Son estos. Entonces es por eso que se requería resolver
o obtener los flujos molares para resolver las ecuaciones diferenciales. Entonces aquí tengo los flujos molares, tengo el flujo total, tengo las concentraciones y tengo las derivadas, ¿vale? Este es el paso inicial, el paso cero, y de ahí yo voy obteniendo con el método de Euler pues los demás pasos de integración. Y vean aquí, nomás para comentarles, no quiero presumirles ni mucho menos, me refiero a esto porque es muy tardado hacer esto. Ahí va incrementándose la conversión, va aumentando el volumen, ¿vale? A partir de un volumen de 0, pero esto bueno, se puede hacer en Excel, bastante tardado, necesito muchas celdas, y entonces nos vamos a pasar precisamente a Polymath. Entonces aquí en Polymath yo ya tengo el codiguito, ¿sí? En donde pongo las ecuaciones diferenciales, f de a, f de x, f de b, f de y. Tengo las velocidades de reacción, ¿sí? Si ustedes observan, tengo la concentración de A con la estequiometría, tengo el flujo total, tengo el flujo total inicial, que es 0.4, tengo los valores de K1, K2, K3, tengo la conversión, como la calculo, tengo el flujo molar inicial, tengo la concentración inicial, que es igual al valor de 0.4, el flujo volumétrico inicial, que es 2, y con eso calculo la selectividad, que ya le llamamos global o total. Entonces con eso yo inicialmente pues no sé el volumen que voy a obtener del reactor PFR, pero si yo obtuve un volumen de 1500 del CCTR, bueno, pues podría partir de 600, que es la mitad, ¿no? Entonces correría yo aquí, y aquí me estaría dando bueno, los flujos finales y los valores finales. Yo ahorita puedo ir observando que con un volumen de 600 decímetros yo sigo aumentando la conversión y mantengo una selectividad pues relativamente alta. ¿Por qué? Si nosotros recordamos, aquí en el archivito de Excel, la selectividad del CCTR era de 0.83 o 83%. Entonces con el PFR mantenemos una selectividad elevada, ¿sí? Y aumentamos la conversión. Entonces ahí podemos mantener precisamente lo que nos está pidiendo. El arreglo es un CCTR seguido de un PFR, y aquí miren, si yo aumento todavía a 700 decímetros, pues voy a observar cómo se sigue manteniendo esa selectividad. No baja mucho, del 83 baje al 80, y voy aumentando la conversión, ¿vale? También aquí en Polymath pues puedo observar precisamente cómo se va comportando mis variables, ¿sí? Y bueno, aquí voy midiendo lo que es la conversión y la selectividad. Me voy hasta el final, y aquí puedo decir que con 700 decímetros cúbicos de un PFR va a tener una conversión del 92.5% y una selectividad del 80.6%, ¿sí? Básicamente, ya si me llegaran a pedir a mí una conversión en específico, pues yo ya la buscaría aquí, por ejemplo del 90%. Con el 90% yo ya podría decir cuál es su selectividad y cuál es el volumen requerido. Y también gráficamente puedo observar el comportamiento de los flujos, ¿sí? Y bueno, pues así le damos solución a este ejemplo que viene en la literatura. Espero y esta información les sea útil. Si tienen alguna duda o algún comentario, háganmelo saber aquí en la sección del video. Y si no, pues también les dejo mis datos para que me puedan contactar vía WhatsApp. Espero y esta información les sea de su agrado, y pues los invito a que si les fue útil esta información me regalen un like, y pues me despido de ustedes hasta el próximo video.